Lombardi en línea, así que voy a la conversación con él. Hernán, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, José Luis, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, qué jornadas locas en un contexto en donde apareció un cisne negro, como es esta situación en torno de la vicepresidenta y un desgranamiento de hechos que, bueno, cada vez se está poniendo, yo diría, políticamente más tenso, ¿no? Sí, lo describí muy bien, José Luis, jornadas locas, y cuando las jornadas locas generan confusión, no hay que perderse, y el ruido de las palabras genera confusión, no hay que perderse las líneas rectoras o las líneas directrices, ¿no? Las líneas directrices de que una vez que el fiscal Luciani eh, hizo su alegato final y pidió los 12 años de prisión para Cristina Fernández, el peronismo, y digo el peronismo porque acá en este caso es el peronismo en su conjunto, decidió que ese juicio no puede llevarse a cabo. Entonces empezaron a tomar una serie de acciones, eh, recordarlas en 14, son simplemente 15 días hoy, porque fue hace Ujú. 2 lunes, Sí, sí. una serie de acciones destinadas a absolutamente, por un lado, a atacar al Poder Judicial, prácticamente a intervenir el Poder Judicial, es un golpe de Estado contra el Poder Judicial, y simultáneamente lo que llamémoslo, a enturbiar la opinión pública. Sí, claro. Eso es lo que pasó estos 15 días, desde las declaraciones del presidente de la Nación, recordemos cuando comparaba la situación del fiscal Nisman con la situación del fiscal Luciani, los videos que hizo Cristina Fernández, todas las cosas que sucedieron estos 15 días. 15 días no más, porque eso uno no puede perder la acción. En el medio sucedió el gravísimo hecho, frente a la casa de la Presidenta de la Nación, de la Vicepresidenta de la Nación, que obviamente tiene que ser condenado con toda nitidez. Lo hemos condenado. Yo he Ujú. dicho que el que lo hizo es un HDP. En el mismo momento que lo estaban haciendo, porque lo vi en vivo. Ahora, eso no nos puede, y eso es así, y Sí, hay que claro. condenarlo con claridad. Ahora, la vinculación que pretenden hacer con que el que le cargó la arma insisto, a este proyecto de asesino, fueron la oposición política, los periodistas y el sistema judicial, es de una gravedad institucional enorme, Ujú. tremenda. Y no van a dudar, porque en realidad lo que quieren hacer es detener el juicio, y Claro, van a bueno. seguir. No pensemos que terminó acá, van a seguir. El senador Mayans chantajea a la sociedad diciendo que Ujú. no va a haber paz hasta que no se detenga el juicio. El senador Mayans es el presidente del bloque del peronismo del Senado, íntimo colaborador de Cristina Fernández. Entonces el senador Mayans, que carece de frenos inhibitorios, dice lo que todos piensan. Lo que pasa es que él lo dice porque no le explicaron que no era el momento de decirlo. Claro. El ministro de Pedro hace lo mismo. El ministro de Pedro dice, tremendo sus declaraciones, que ahí son 3.000 kilos o sea, 3 toneladas para ser más exacto, Ujú. 3 toneladas de editoriales, comentarios periodísticos, son las que cargaron el arma. Y hace una tremenda analogía con las 3 toneladas de la prueba con el fiscal Luciani. Prácticamente está diciendo el ministro de Pedro, que es el ministro de Interior, que el que cargó el arma es el fiscal Luciani. ¿No te das cuenta de la enormidad que están haciendo? Ahora, frente a nosotros eso, serenidad, mucha serenidad, una no violencia activa, porque la no violencia no es pasiva, es activa, una activa militancia por la no violencia, por la defensa de la justicia, por dejar que los juicios sigan, en este caso los dos, Claro. que la justicia actúe. El alegato de la causa de realidad, pero también la investigación de lo que sucedió en Uruguay y Juncal el jueves pasado. Sí, sí. Ahora, justamente ahí hay un tema que quedó entre corchetes, me parece a mí, que fue en la reunión que tienen Jorge Macri y el jefe, el ministro de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde Guado de Pedro le dice, si ustedes siguen con esto vamos a prender fuego todo. Vos sabés, vos sabés que tenemos un minuto en la lógica tradicional, pero también se expresa de lógica simbólica, hay una cosa que se llama modus ponens. Es, Mm. si P implica Q y sucede P, entonces Q.
sería, si es primavera, entonces florecen los jacarandáes, y es primavera, entonces florecen los jacarandáes. Si eso lo traducís al lenguaje actual, es, si la tocan a Cristina, va a haber quilombo, y la tocaron a Cristina, entonces va a haber quilombo. Sí, Eso sí, se llama sí. modus ponens en lógica. Claro. Bueno, Esto es lo que están haciendo. El tema es, como Perdóname decir, que me haya puesto, pero es no, para no, 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 entenderlo. no, no. A ver, yo creo que todo es un aporte, digamos, en el sentido de intentar encontrarle no solo una lógica, sino, yo diría, un mensaje cierto desde la comunicación y la política en dónde estamos, ¿no? Porque no hacen más que agregar tensión. Hoy pretenden cancelarlo a Martín Tetaz en la Facultad de Económicas de La Plata, en donde entre otros prohombres kirchneristas, Carlos Raimundi es de los que piden que lo echen a un profesor que es profesor por concurso. Acá en Mar del Plata en un ratito va a haber una reunión en el Consejo Escolar donde pretenden echar a una consejera escolar que es del PRO, cancelándola porque no les gusta lo que tuiteó. Digo, frente a la falta de límites y de contención, hablar de límites y contención y comprensión es muy importante. Bueno, es que la República consiste en una serie de límites que se ponen los poderes y también los individuos para su accionar. Eso es lo que permite la convivencia, y porque entonces pone algo por arriba de todo, que es la ley. La ley es lo que nos permite una civilización en convivencia. Ahora, por supuesto, si vos vas al ejemplo de Chávez y de Maduro, ahí la ley es el que gobierna, y como gobierna puede hacer su voluntad contra todos, que son modernos súbditos. Para ellos son súbditos, ciudadanos de segunda. Ahora, el problema es si estamos dispuestos, los ciudadanos de primera, y yo creo que estamos muy dispuestos, a no tenerle miedo y enfrentarlos. Porque además, te lo voy a decir una vez más, José Luis, este es el penoso caso de Cristina Fernández. No la veamos como alguien con poder, es el penoso caso y manotazos de ahogado que alguien que sabe que sus problemas en la justicia son de una gravedad tal que seguramente tendrá una condena. Pero no esta, llamémosla, contraofensiva, para usar una palabra muy propia de ellos, es una contraofensiva del derrotado. Es el penoso final del kirchnerismo, que ha demostrado que ha agravado todos los problemas de la Argentina, no en 2 años y medio, en los 20 años de existencia. Néstor Kirchner heredó un superávit fiscal y superávit comercial. Ellos lo arruinaron en sus 20 años. Bueno, eso es un dato, es decir, nadie estuvo tan cerca como Kirchner de ordenar los parámetros del marco macro de la economía argentina. Tenía superávit fiscal y superávit comercial, tenía superávit gemelo. En ese momento Lavagna planteaba el tema de crear un fondo soberano al estilo del que tiene Noruega o el que tiene Arabia Saudita. Había condiciones objetivas para poder hacerlo, y sin embargo se eligió literalmente despilfarrar el dinero de los argentinos y construir una maquinaria voy a ser menos políticamente correcto. Eligieron robar. Sí, no sé, claro, sí, por supuesto. Eligieron saquear a la Argentina. Y por algo, algunos que los acompañaron, por ejemplo Lavagna, se fueron y dijeron, no, hasta acá llego. Sí, sí. Y esto no es una defensa de Lavagna, porque tendrá que reflexionar sobre otras cosas. Sí, sí, ha sido. ¿Cuánta gente se fue diciendo, no, hasta acá? Inclusive el actual presidente de la Nación, que parece olvidarse de todas las palabras que dijo. Sí, claro, claro. Entonces, de nuevo, es el penoso caso de Cristina Fernández y del kirchnerismo. Después de 20 años de haber hecho de una Argentina que ya había salido de la crisis del 2001, y ellos la arruinaron. Sí, no, eso está clarísimo. Había una gran oportunidad. En esa perspectiva, porque si no parece que esta pequeña contraofensiva. A ver, y voy a decir algo. El cinismo, porque yo digo, los hechos existieron el jueves pasado. Yo no dudo de los hechos. Los hechos existieron. Ahora, el cinismo de aprovechar esos hechos, donde hubo un arma a 40 centímetros de la cabeza de la vicepresidenta de la Nación, que podría haber sido significado, y nosotros estábamos en ese espíritu, decir, no, la violencia no,
lo intentan usar de nuevo para los peores fines. Es decir, no respetan ni a sus propios dirigentes, porque tendrían que estar consternados, y uno no los ve consternados, no lo ve a Aníbal Fernández diciendo, pero qué macana me mandé, renuncio, no ponga la renuncia a disposición del presidente de la Nación, renuncio, y de paso, yo creo que toda la custodia ahí tendría que haber, primero la tiene que mirar la justicia, porque evidentemente hay muchos sospechos, pero por lo menos tiene que ser toda removida de su cargo. Yo te pregunto hoy, ¿son los que están custodiando a Cristina Fernández, son los mismos que el jueves pasado? Pregunto, Victoria Donda, ¿sigue estando a cargo del INADI después de decir que las armas las cargaron Mauricio Macri, Ricardo López Murphy y varios dirigentes políticos? Que las armas las cargaron, dijo. Tendría que haber, si no renuncia, el presidente la tiene que echar. Lo que pasa es que el presidente piensa lo mismo. Es como lo que decíamos Mayans. Algunos tienen el freno inhibitorio, Mayans y Donda no lo tienen. No, claro, pero además, digamos, hay un universo de componentes, ¿no? Grabois, que se iba a ir, se queda porque ahora le van a dar más plata, ¿no? Es decir, hay un núcleo ahí. ¿No era por principios? No. Mira qué noticia me das. Puedo decir que parte de lo del dólar soja de ayer se lo lleva a Grabois. Exactamente. Le prometió Massa. Así es. Y vos de nuevo, estás frente a un hecho que efectivamente conmueve a la Argentina. Y esto te lo negocian. O te quieren meter la ley esta Cerrojo. No va a pasar la ley Cerrojo, que no pierdas el tiempo. No va a parar la ley Cerrojo ni ninguna cosa parecida a eso, porque los diputados de la Nación, la gente que es la verdadera protagonista de esta historia, nos dio a nosotros un mandato, si bien no tenemos mayoría en la Cámara de Diputados, pero la tenemos equilibrada. No va a pasar la ley Mordaza, que no pierdan el tiempo ni en mandarla. Sí, bueno, pero van a jugar con esto. ¿Sabés qué juega mucho en contra? Yo, mientras hacía el programa hoy, estoy en un pequeño debate con alguna gente a través de Twitter. Bueno, ahora van a meter esta ley y le decís, no, mirá, no tienen los números, no va a salir. No, de ninguna manera, porque es todo lo mismo. Es decir, el daño que hace el todo es lo mismo es brutal. No, por eso. Es que a veces el todo es lo mismo. Yo entiendo que hay gente que lo dice en su buena fe, la política no ha dado demasiadas soluciones, así que yo entiendo. Ahora, es un pensamiento, lo entiendo, pero estoy totalmente en otra posición. El todo es lo mismo, nos termina derrotando como sociedad, nos termina... el todo es lo mismo termina siendo el pasaje a Ezeiza. Y yo creo que vale la pena quedarse a pelearla. No le podemos regalar a la Argentina a esta pequeña banda de Santa Cruz, porque nació como una pequeña banda de Santa Cruz, que después, por el miedo o por la plata, llegó a convocar un montón de argentinos a su alrededor, y por muchas complicidades. No quiero dejar de decírtelo. El ministro de Pedro, que acaba de decir la barbaridad que dijo y a escribir la barbaridad que escribió, hace 15 días se le ha elogiado por algunos empresarios como moderado. Yo no sé qué le vieron de moderado, qué sé yo. Bueno, hay mucha complicidad, ¿viste? En el caso particular de uno de los que estaba ahí, que es Eurnequian, recuerdo perfectamente una entrevista con Jorge Lanata hace ya unos años, primer gobierno de Cristina, donde Eurnequian al aire, unas pocas que dio, dijo que él creía que la Cámpora era el futuro de la Argentina y que Mínimo Kirchner era un poco menos que un intelectual brillante. Hay cosas, como dice ese soneto de Shakespeare, ¿no? Virgilio, hay más cosas entre el cielo y la tierra que la que el común de los mortales podemos ver. Sí, exactamente. Y hay muchos negocios. Sí, claro, obviamente. El kirchnerismo, y esto es, perdonadme, el bloque histórico de lo que viene. Lo que viene, el cambio en Argentina, no puede ser con los empresarios que se han hecho multimillonarios con negocio con el Estado, porque lo que era la vieja patria contratista, ahora son los modernos proveedores monopólicos del Estado. Estos, como dicen, especialistas en mercados regulados. Una genialidad. Claro. Un invento argentino de bajísima calidad intelectual, pero muy efectivo a la hora de hacer plata. Por supuesto. Te mando un abrazo enorme, como siempre. Gracias. Chao, viejo. Hernán Lombardi, 9 en punto. Ya seguimos.